Ahora me da mucho gusto presentarle una entrevista que realizó mi compañero Alejandro Gallardo. Mire, el futuro de México tras los comicios del próximo domingo, así como un análisis del proceso electoral más grande que ha vivido nuestro país, fue el tema central de una conversación que tuvo mi compañero Alejandro Gallardo con el historiador y periodista Lorenzo Meyer. Estamos conversando con el doctor Lorenzo Meyer, él es historiador, periodista y académico mexicano. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir a esta su casa. Pues estamos a unos días de la jornada histórica que vivirá nuestro país el próximo domingo 1 de julio. Estamos en este periodo de reflexión en el cual los mexicanos pensaremos sobre nuestro voto. Un voto se desea informado. Yo creo que tiene razón al decir que es histórica, porque durante mucho tiempo México tuvo elecciones formales, pero sin ningún contenido. Para que una elección tenga realmente contenido, debe de haber por lo menos una opción, dos o más candidatos, dos o más programas y que compitan, que tengan la capacidad de competir y que haya un público informado. Es indispensable todos estos elementos, creo que se dan ahora. Tenemos tres coaliciones, el cuarto no cuenta ya gran cosa. De estas coaliciones, dos son más o menos, digamos, tradicionales y hay otra que no lo es. Entonces ahí ya está una opción para el ciudadano. El sistema electoral mexicano no es perfecto, es costoso, pero no perfecto. Hay una historia detrás y esa historia no se olvida, historia de fraudes, historia de intervenciones de factores que no deberían de haber interferido. Creo que hoy también está eso presente. Para nadie es o debería de ser sorpresa que hay una compra de votos, pero hay algo realmente interesante, que son las encuestas de opinión. Claro que no creemos en las encuestas, en todas las casas encuestadoras, pero son muchas las que hay ahora. Y ponen una especie de valladar. No son el resultado del voto, pero el voto oficial es muy difícil que se salga de esos parámetros que hoy ponen las encuestas. En otros países las encuestas, bueno, son un elemento más, pero en nosotros con la desconfianza que se ha ganado históricamente la autoridad electoral, sí son interesantes. Y ahora hay la posibilidad de un cambio que a algunos asusta mucho y a otros ilusiona también mucho. Quiere decir que las opciones son sustantivamente diferentes. Y el cambio que se tiene que dar, porque este país no puede seguir como está ahora, se da en un entorno en donde el gobierno presente y algunos de los gobiernos pasados han creado un malestar muy profundo. Malestar por al menos tres o cuatro cosas, y que se van a tener respuesta sea cual sea el resultado de la elección. En primer lugar, la sensación de inseguridad. En segundo y muy cerca, o a veces puede ser en primero, la sensación de corrupción, de que es un sistema el que estamos viviendo hoy, dedicado a la extracción de recursos de la sociedad y que le devuelve muy poco, si es que nada. Que en tercer lugar, hay una sociedad muy desequilibrada. Hay una estructura que recuerda, curiosamente, a la que existía antes de la Revolución de 1910 y que también identificó un intelectual de la época, don Andrés Molina Enríquez, que decía: es una sociedad muy distorsionada, tiene una base de pobres, donde domina lo indígena y lo mestizo, una clase media muy débil y un final donde estaba la oligarquía, una oligarquía tanto mexicana como extranjera, que es la dominante.
Se supone que la revolución acabó con eso, pero no acabó, se recreó. Hoy ciertos estudios de la institución donde yo trabajo, el Colegio de México, han hecho una muy buena investigación sobre la capacidad que tiene la sociedad mexicana ahora de moverse, los que están en la parte inferior, ir subiendo a la parte superior. Es muy pequeña, casi nula. No hay movilidad social. Doctor, entre las diferentes opciones que tenemos para elegir el próximo domingo, los diferentes candidatos ofrecen un cambio. ¿Es esto posible para México? Después del 1 de julio, gane quien gane, ¿México vivirá un cambio? Bueno, ¿no era eso mismo lo que se ofrecía en el año 2000? ¿Un cambio? ¿Y cambió? No mucho. La posibilidad es que los que vienen sacados de la estructura de poder que ahora está dominando, difícilmente van a poder llevar adelante el cambio, aunque lo dicen, estoy de acuerdo con usted. No hay forma de presentarse como candidato en México hoy y decir, oigan, vamos a seguir como estamos. La insatisfacción es completa, entonces todo el mundo dice que va a cambiar, pero también tienen una biografía, cada uno de los candidatos y cada uno de sus partidos. Hay una biografía muy grande. El PRI la tiene, es la más longeva y no hay nada que nos diga que es de confiar. Lo que hizo tiene mucha historia, pero yo creo que tiene muy poco futuro. El PAN tiene también otra biografía. Estaba comprometido con la democracia y la honestidad. Pues los 12 años que estuvo el PAN, la honestidad no fue su característica. Morena es un partido que acaba de nacer. Ahí la biografía que es interesante es la de su líder. A mi juicio sí ha sido muy consistente en su actuar personal como político en los últimos 30 años, desde 88 o antes, y lo que presenta ahora. Es una organización nueva que irrumpe con algunos de sus miembros, ya tienen historias en otros partidos, otros son nuevos. Y el ciudadano tiene que informarse y que tomar su decisión. Ya está maduro, el ciudadano mexicano está maduro para tomar su decisión. Está siendo bombardeado, ha sido bombardeado, ahorita ya no, pero spots, etcétera. Creo que tiene ya la posibilidad de discernir. Doctor, y parte de la información que se le ha proporcionado al ciudadano votante, una figura que emerge nuevamente en este proceso electoral 2018, el voto útil. Platíquenos de este El voto proceso. útil es interesante y muy importante en el año 2000. Yo personalmente vi a gentes que ejercieron este voto útil. Decían, Cárdenas ya no va a poder ser, ya no es realista pensar que vaya a ganar. Entonces tenemos entre permanecer con el PRI o irnos con Fox, aunque no seamos panistas, aunque no seamos foxistas. Y sí se fueron muchos. Y la idea del voto útil fue decisiva en el año 2000. ¿En este 2018 influirá el voto útil? Pues ahora lo veo muy difícil. El voto útil hubiera sido interesante meses atrás, cuando uno de los dos candidatos, el del PRI o el del PAN, sus coaliciones son lo de menos, son PRI y PAN, hubiera dicho, en este momento siento que yo no voy a ganar y sí puedo contribuir a que el otro, que se parece mucho a mí, no lo hubieran dicho de todas maneras, pero que él gane, porque la opción es lo desconocido, es Andrés Manuel. Ese voto útil tuvo su oportunidad, pero los intereses de partido, personales, etcétera, lo impidieron. Ahora, ¿qué puede ser el voto útil a unos días de la elección? Que salga alguno de los dos candidatos y diga, por favor, ya no voten por mí, voten por el otro. Es muy tarde.
sí pudo haber tenido un efecto y un efecto importante. Pero ¿por qué? A mí me queda todavía una cierta incógnita. ¿Por qué dos fuerzas políticas que se parecen ya tanto, PRI y PAN, decidieron enfrentarse y chocar durísimo entre ellas? Y la Procuraduría lanzarse contra Anaya y Mid también en su discurso calificarlo de corrupto, ¿no? En la forma como hizo sus negocios en Querétaro. Cuando el supuesto enemigo estaba al lado, Andrés Manuel, entonces gastaron mucha pólvora en su choque interno de dos corrientes que vistas a la distancia son similares. Es una división, yo la veo así, de las derechas mexicanas que facilita la emergencia, no, porque ya había emergido y ya era una fuerza muy importante, pero en términos relativos es más importante ahora, porque se desgastaron entre ellos, se desmoralizaron entre ellos.